Carabobo confirma su segundo fichaje para este 2025. Un tipo que tiene velocidad en las venas. A continuación hablamos de Joshua Berríos. Este programa llega a ustedes gracias a Inversiones Los Ortegano, distribuidor exclusivo para Carabobo del excelente café gourmet Cerro del Santo, las afamadas servilletas deluxes y la gran variedad de pitillos y removedores Todo Pet. Suerolito, solución de hidratación oral para toda la familia. Farma Oncológica, la farmacia que lo tiene todo. Avenida Prolongación Michelena Alfa Center, Valencia, Estado Carabobo. Todo Belleza Express, el sitio ideal para la mujer. Ofizumi 24/7, imprimimos tus sueños. Grupo Deluxes, las mejores servilletas en suavidad, absorción y rendimiento. Más blancas, más resistentes. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Engranado, se pudiese mencionar, pero hablando específicamente de aquellos nombres nuevos que conforman la plantilla del Carabobo Fútbol Club. Por aquí les acompañamos Luis Eduardo Ortegano y por aquí Rafael Daniel Vázquez en la dirección general. Como siempre, Juan Alarcón. Ya hablamos un poco de lo que fue la contratación de Ezequiel Neira en la saga defensiva y ahora es momento de hacer lo propio con el colombiano Joshua Berríos, de 27 años. Y créanme que les invitamos a quedarse en este video porque tiene una historia muy particular que les aseguramos que dejarán al menos ustedes boquiabiertos. Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Somos el Circuito Granate. Viene pólvora en la delantera con Joshua Berríos, Luis Eduardo. ¿Qué te parece? Más que pólvora, velocidad. Velocidad no va a faltar. Exactamente. En el gigante de la Bolívar. Ya no está la pista de tartán para recorrer como lo hacían en su momento. Todavía hay varias personas que trotan alrededor de Misael Delgado, a pesar de que no está la pista. Entendiendo que recordemos un polideportivo allá. Hay gente que practica karate, natación. Habrán algunos carabobeños también que habrán corrido allí. Yo en su momento, cuando estaba en preescolar, hacían el preescolar, hacía carreras allí en el polideportivo Misael Delgado. Claro. Y allí estaba. Con distintos colegios que se reunían. No recuerdo si era con distintos colegios o entre nosotros mismos. Okay. Era preescolar. La verdad es que el recuerdo son las fotos. Pero también estaba Vicente Rosales, el que en ese momento era portero del Carabobo Fútbol Club, ahora entrenador de porteros de la selección nacional. Selección Minotinto. Él también estaba tenía a su hijo en el preescolar. Sí. Y recuerdo que estaba... Vicente Rosales también, ¿no? Exactamente, que estaba presente en esas carreras, el hijo de Vicente y yo. Además que ustedes son contemporáneos. Corriendo en la pista del Misael Delgado. No a la velocidad que seguramente lo hará. Usted corría también 110 metros con vallas. No, sin vallas. Sin vallas. No podía saltar. Es complicado. Pero no se adelante. Pero no a la velocidad que seguramente lo hará Joshua Berríos. Pero sí lo vivimos allí de cierta forma en la pista. Exactamente, un Joshua Berríos, quien tiene 27 años, colombiano. Viene de jugar en la primera división de Uruguay. Justamente su último equipo fue Cerro Largo, dejando balance de 33 partidos, 4 goles y 1 asistencia, en conjunción con 4 tarjetas amarillas. ¿Cuáles son los equipos que ha estado militando el delantero colombiano Joshua Berríos, que se puede desempeñar como extremo izquierdo, extremo derecho y en algunas oportunidades también como delantero centro? Ha estado en el DIN, en el Deportivo Independiente Medellín, por supuesto, en formación. Recordemos en etapas formativas. También con Envigado, Club Deportivo del Sur, y aquí es donde entran los equipos uruguayos, que más adelante Luis Eduardo le contará ciertas anécdotas y ciertas historias. Mar de Fondo, equipo uruguayo, al igual que Rampla Juniors, Rentistas, y como les veníamos mencionando también el caso de Cerro Largo, son los equipos donde han militado Joshua Berríos. ¿Sabes qué?
Me equivoqué en el documento, no es Cerro Largo. Es Club Atlético Cerro. Club Atlético Cerro, claro. Cerro Largo es otro equipo. Ok. Entonces allí pido disculpas. Es Club Atlético Cerro. Cerro Largo es otro. Claro. Pero es en el Club Atlético Cerro, el que viste así blanco y azul. Ok. Ese a raya. Nació en Turbo, en Antioquia, Colombia. Ya se va relacionando con la velocidad. Es Para que más rematar. lleva la velocidad en su sangre. En la vena la tiene. Es que desde que nació. Sí. Nació en una localidad que se llama Turbo. Entonces ya el destino era la velocidad. Exactamente. Para Joson Berrío. Mira, nació un 24 de enero, es decir, que estará pronto a cumplir 28 años. En los equipos que tú repasabas donde estuvo, la mayoría son de edad formativa. Exactamente. E incluso algunos de fútbol amateur. Mira, nació en Turbo. En esa localidad también salieron dos grandes futbolistas, como Luis Carlos Perea y Luis Amaranto Perea. Hermanos. No, ¿verdad? Creo que, no sé, su familia deben ser. Ok. Exactamente hermanos no creo, porque uno es de los 80, 90 y el otro es un poco más de nuestra época, como lo es Luis Amaranto Perea. Claro, Amaranto me recuerdo. Quien si no me recuerdo mucho es Luis Carlos. Luis Carlos Perea, que si no me equivoco jugó el Mundial de Estados Unidos 94 con Colombia. Ok. Entonces, hermano de Amaranto no puede ser. Amaranto, que es histórico jugador del Atlético de Madrid, Sí, capitán, que ahora es entrenador. No sé si es en el Junior de Barranquilla que está, pero es entrenador, Luis Amaranto Perea. En una entrevista comentaba que nació en Turbo, pero se crió en Medellín. Es seguidor de Atlético Nacional, así que ojo que si nos toca Atlético Nacional en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Mira, se formó en la escuelita Estrellas 2000. Después pasó a las formativas del Deportivo Independiente de Medellín, el DIN. Luego pasó por Envigado, cantera de héroes, uno de los grandes formadores, donde salió James Rodríguez, también de ese equipo. Después de ese momento, después de pasar por Envigado, no sé exactamente a qué edad, dejó el fútbol por un tiempo. Y lo dejó para dedicarse al atletismo, que aquí es donde por eso es que decimos que lleva la velocidad en su sangre. Exactamente. Velocidad no va a faltar, porque se dedicó al atletismo. Un entrenador que lamentablemente ya falleció, como es Hammer Ochoa Mesa, lo vio y por su velocidad le recomendó que se dedicara al atletismo. Pero no se dedicó a los 100 metros, a los 400 metros, no. Se dedicó a los 110 metros valla. O sea, que es más difícil todavía. Claro. Es correr y saltar. Porque es ritmo y a la vez tener la habilidad para saltar los obstáculos. Que en Sí. este caso son las vallas a toda velocidad, lo más rápido que puedas. Exactamente. Fue campeón sudamericano juvenil, así que no es que lo practicó y bueno, lo tuvo allí. Fue un gran corredor de los 110 metros valla. Fue campeón sudamericano juvenil. Exactamente. Tuvo en su momento, no sé si aún la posee, la verdad es que no lo sé, pero tuvo en su momento, eso lo podemos asegurar, la marca nacional en Colombia en los 110 metros valla en la categoría juvenil y la tercera a nivel mundial. Wow. Así que poca cosa no estamos hablando. Debido a esto, a ese buen rendimiento le permitió clasificar a los segundos Juegos Olímpicos juveniles que se disputaron en Nanjing, que la otra vez tú me comentabas que ya estuvo la Vinotinto. Correcto. La selección Vinotinto femenina Ajá. disputó esos Juegos Olímpicos con Deina Castellanos a la vanguardia. Ok. En esa selección, nombres propios. Estaba Sandra Luzardo, estaba Ana Luisa Cáceres, hoy siendo la arquera de la selección Vinotinto. Estaba, ya mencioné a Sandra Luzardo, estaba Hilaria Suaje también. No, Hilaria Suaje no es la arquera. Lo cierto es que habían distintas jugadoras Estaba de la Deina, selección todo el mundo Vinotinto. conoce a Deina. Y bueno, Deina Castellanos fue como la vedette de esa delegación venezolana Deina fue la bandera. en Nanjing 2014. No recuerdo, ya te lo confirmo. Búscala. Ya te Pero lo mientras confirmo. tanto, Sí. lo de Joso Berríos era tan bueno que con 17 años fue seleccionado por un grupo de periodistas como el abanderado de la selección, de la delegación colombiana en esos Juegos Olímpicos de Nanjing. Es por eso estamos diciendo, no simplemente corrió los 110 metros valla, sino que era buenísimo. Y además eso fue el abanderado de la delegación colombiana. Cuando salió Colombia, el presidente Uribe le entregó la bandera. Además de eso, cuando la delegación dio la vuelta olímpica en el estadio allá en China, el que salió con la bandera fue Joso Joso Berríos. Berríos. O sea, no estamos hablando de cualquier... Incluso era catalogado como una de las grandes promesas del atletismo mundial. ¿Por qué? Porque participó en mundiales, en certámenes donde logró conseguir triunfo. En los Juegos Olímpicos lamentablemente no pudo ganar. Llegó a la final, pero se tropezó con una de las vallas y terminó último. Lamentablemente no pudo ganar los Juegos Olímpicos, pero era una de las grandes promesas. ¿Por qué?
porque en el 2014 viajó a Jamaica, Sí. donde realizó un intercambio en el cual llevaban a las grandes promesas del atletismo de todo el mundo. Y entre esos seleccionaron a Joshua Berríos, estuvo una semana en Jamaica y allí conoció a Usain Bolt, donde se tomó una foto con el rápido corredor como lo es Usain Bolt. El más veloz del mundo. Que también en algún momento se dedicó un poquito al fútbol. En Australia, tengo En entendido, Australia, y ¿no? también es fanático del Allá en Manchester Oceanía, United. exactamente. Entonces, a Jamaica, como es la cuna del atletismo, donde salen grandes estrellas, llevaron a las grandes promesas del atletismo. Y entre esos estaba Joshua Berríos. Par de datos. En esos Juegos Olímpicos, ya confirmé, de Nanjing, la banderada, sorprendentemente no fue Dana. ¿Quién fue? Fue la garrochista Robeylis Peinado. Pero también. Claro, y Claro, es sí. un atleta élite que está Sí, sí. acostumbrada a codearse con Sí. las mejores. El segundo, más que datos, es una curiosidad que me genera, y eso ya lo vas a mencionar, el por qué dejó el fútbol. Porque fue una frase que me llama la atención, que si lo dice alguien que no ha tenido tanto éxito en la disciplina, me parece acorde. Pero con el palmarés Claro. y las efemérides que está dejando Joshua Y Berríos, el potencial que tenía. es alarmante, porque no es cualquier velocista o no fue cualquier corredor para su país y muchísimo menos para Latinoamérica. Claro, porque podemos pensar, bueno, en Colombia lo valoraban porque es colombiano, pero estamos hablando que la Federación de Atletismo lo catalogaba como uno de los grandes Exacto. promesas del atletismo. Fue el abanderado de Colombia. No sé quién estaba en esa delegación colombiana. Llamativo, pero igualmente fue el abanderado. Fíjate que eso fue con 17 años, fue el abanderado y fue a los Juegos Olímpicos. Sí. Cuando tenía 19 años, es decir, 2 años después, lo dejó. El atletismo. ¿Por qué? Para regresar al fútbol por falta de apoyo en el atletismo. Wow. Eso lo comentó él en una entrevista. Si es falta de apoyo para alguien que Sí. está destinado a jugar unos Juegos Olímpicos, que está lo mejor de lo mejor, y hasta pelearlas, Sí. con esta marca que dejaba, que quedará para aquellos que les cuesta quizás un poco más. Claro, y no exacto. tienen no tienen esos genes como sí lo tiene Joshua Berríos. A los 19 años regresa a Medellín, se une a una filial del Atlético Nacional, el equipo verdolaga, el cual es seguidor. Hay un equipo que por allí pude ver en algunas entrevistas, que es Club Deportivo Los del Sur. No sé si es exactamente, esa es una filial de Atlético Nacional, porque tengo entendido que hay un sector de los fanáticos de Atlético Nacional, que son los del sur, y por lo que puedo averiguar, hay un equipo amateur, que es el Club Deportivo Los del Sur. No sé si esa es la filial de Atlético Nacional donde él estaba jugando. La verdad es que, pero creo que sí estuvo en ese equipo, en el Club Deportivo Los del Sur. Lo cierto es que eso está en el fútbol amateur. Después de eso realiza unas pruebas en el Boyacá Chicó, un equipo de la segunda división. Al parecer queda en el equipo, pero al mudarse a donde jugaba Boyacá Chicó se enferma y tienen que operarlo. Es por eso que tienes que pasar 2 años sin jugar al fútbol. Recordemos que a los 19 De años regresó. rinitis y de Sí, ¿cómo se llama esto? era por algo de la temperatura, Sí, de las tráqueas. Rinitis, esto tiene La córnea. un nombre. No, la córnea no es. No, me acuerdo porque a mí también me operaron de eso. Pero Inflamación tengo de los que- cornetes. Cornetes, esa Sí, es la sí, palabra. aquí lo cornetes. tengo, no sé por qué Sí, no lo sí. leía. Me operaron de eso, dato de color. Ah, bueno. Adelante. Comparten la misma operación. Exactamente. Entonces, después de eso, a los 19 años regresó al fútbol. Imagínate que ya cuando nosotros vemos a alguien con 17 años y vemos que no ha dado el salto a entrenar ni siquiera con un primer plantel, ya nos llama la atención del hecho de que tiene muy complicado. Fíjate que con 19 años tiene que volverlo a dejar Sí. 2 años O sea, tarde. por la operación. Tarde en los tiempos que hoy se manejan. Porque Fíjate ya uno ve a un Lamine Yamal 17 años Claro. y es estrellato mundial. Uno ve a Linda Caicedo, si lo vemos en el femenino, estrellato mundial. Y no pasan los 20 años. Fíjate que después de eso, fíjate que en el atletismo se le cerró la puerta. Regresó al fútbol, se lo volvió a cerrar la puerta. Fácilmente pudo haber regresado a Medellín, reorganizarse, A lo que Turbo. sea. Pero con 22 años recibe una recomendación de un ex campeón de América con la selección Colombia, como lo es Eudalio Arriaga. Eudalio había sido campeón en el fútbol uruguayo con Danubio, ya en las últimas etapas de su carrera. Era entrenador de un equipo amateur, no logré confirmar cuál equipo, si era la filial de Atlético Nacional, pero era entrenador de un equipo amateur y le recomienda a Joshua que vaya a Uruguay a probar suerte y a ver si allí sí puede tener la chance del profesionalismo. Algo vio Eudalio en Joshua Berríos. Sí. Allí, mediante el nexo con un entrenador uruguayo llamado Sergio Bocha Santín,
exjugador también. Llega a ese país a vivir en un barrio en Montevideo. Hay algunos lugares que lo llaman. Hay un barrio donde vive que parece que se llama Buceo. La verdad es que tiene la capacidad de vivir también en lugares bastante llamativos. Turbo, Buceo. Ese juego de palabras va a estar interesante. Sí, exactamente. Entonces, allí llega a ese lugar mediante su familia y Eudalio, el que le recomendó ir a Uruguay, consigue instalarse con una familia colombiana que era hincha de Danubio. ¿Por qué? Porque llegamos al año 2020. ¿Qué sucedió en el 2020? Pandemia. Llegó la pandemia. Joshua no lograba entrenar con un equipo porque en marzo empezaba el torneo y él llegó en febrero. Entonces, digamos, estaba un poco al límite. No encuentra con quién entrenar, decide regresarse a Colombia, pero llega la pandemia que lo obliga a quedarse en Uruguay. Okay. Y este es un momento clave. O sea, la pandemia es un momento clave en el fichaje que hoy está haciendo el Carabobo Fútbol Club y que veremos qué puede pasar. Sí, señor. Porque si pasa algo histórico, ese momento del 2020... El punto de quiebre dice que fue la pandemia. Sí. En Joshua Berríos. Fue como el momento como que, bueno, tienes que dedicarte al fútbol y ya. Okay. Fue como el momento más importante. Entonces, se instala con esta familia colombiana, prueba en Villa Española, un equipo no queda, pero había un entrenador de un equipo Mar de Fondo de la cuarta división del fútbol de la tercera división del fútbol uruguayo, se llama la primera división amateur. El entrenador Julián Delgado de Mar de Fondo lo recomienda y empieza allí jugando como defensor central. Después, bueno, lo prueban un poco más adelante y es cuando descubren el magnífico talento de Joshua en el frente de ataque como extremo. Juega pocos partidos en ese equipo porque se lesiona. O sea, estamos viendo todos los obstáculos que ha tenido que pasar, todas las vallas que ha tenido que pasar. ¿Cómo es que es su película favorita? Ha tenido que atravesar distintos campos minados para llegar al éxito. Sí, Oxo Ridge, exactamente. No, pero dilo en español para que la gente... hasta el último hombre. Hasta el último hombre. Claro. Lo que pasa es que me acuerdo del puente y de toda la parafernalia que tuvo que atravesar el médico. Ajá. Fíjate que se lesiona, sufre un pequeño desgarro, juega pocos partidos, pero justamente de esos 4 partidos que disputa, porque son muy pocos, uno de ellos, de la tercera división de Uruguay, lo transmiten por la televisión. El único. Mar de Fondo contra Huracán. En ese partido lo ve el presidente de Rampla Juniors, lo ve en ese partido y se lo lleva a su equipo, al equipo de Rampla. Interesó a Fénix, a Rampla y finalmente se va a jugar a Rampla. Juega del 2021 a 2022 en Rampla Juniors. En la segunda división, no estaba en primera división, juega en la segunda, es decir, pasó de tercera a segunda. En su primer partido anota un gol, mientras que los 2 siguientes reparte 2 asistencias. Para el 2023 se va a Rentistas en la segunda división de Uruguay y en el 2024 por fin llega el ansiado debut en la primera división. Fíjate todo lo que ha tenido que recorrer ya con una edad no tan joven como habitualmente vemos los que debutan. Es una edad de plenitud futbolística. Y además lejos de Colombia, que es lo más llamativo, porque te vas a preguntar cómo llega un colombiano a Uruguay y debuta allá, se forma, va desde la tercera, segunda, llega a la primera, lo ficha Club Atlético Cerro en la primera las características, lo que más llama la atención es que, claro, las características de un fútbol y otro son completamente distintas. Sí. Del fútbol colombiano al fútbol uruguayo. Por supuesto... Y más las categorías inferiores. Además, o sea, te digo, el fútbol uruguayo, si en Colombia se practica de forma masiva, en Uruguay es prácticamente que obligatorio, es una religión. Y es más pequeña. Exacto. Además, la densidad poblacional no es tanta como la puedes saber en Colombia, pero yo creo que la segmentación y la estructuración del fútbol uruguay es una cosa de las mejores no solamente del continente, me atrevo a decir a nivel mundial. Bueno, logra debutar en primera división con Club Atlético Cerro, donde juega esta temporada pasada, tiene su estreno en la primera división. ¿Cómo le fue a Cerro? En la tabla acumulada, ya lo llaman tabla anual, pero llamamos la tabla acumulada, queda en el puesto 13, en la frontera con el descenso. Sí, señor. Empatado con Rampla Juniors, con 39 puntos, pero por el diferencial de goles, se salva con el Atlético Cerro y permanece en la primera división. Joshua Berríos, ¿por qué destaca? Bueno, no hay que ser... erudito para saberlo, pero evidentemente su velocidad, 1 contra 1, su capacidad para atacar el espacio, su desborde, llegar a línea de fondo, en los highlights lo vemos llegando mucho a línea de fondo, y también me llamó la atención, que es algo que valoramos, que se puede valorar en este Carabobo de Diego Merino, el apoyo defensivo. En los highlights vi varias veces donde retrasó su posición, donde tuvo que fajarse, defender, apoyar en el sector defensivo. Y bueno, ese es el fichaje del Carabobo Fútbol Club, que curiosamente nunca ha podido jugar en la primera división
profesional del fútbol colombiano. Lo ha hecho en Uruguay, pero ahora lo hará en Venezuela con Carabobo y debutará también en la Copa Libertadores de América. Así que esperemos que recorra las bandas de forma grandilocuente el colombiano Joshua Berríos en esta zafra 2025 y que, por supuesto, se establezca en la tropa de Diego Merino Rivera. Como pueden apreciar, un video que quizá nos extendimos un poquito más porque la historia de este jugador así lo ameritaba. Gracias por acompañarnos en esta edición de Engranados. Luis Eduardo Ortegano, Rafael Daniel Vázquez en la dirección general, Juan Francisco Alarcón. Seguimos repasando las nuevas caras del Carabobo Fútbol Club en este año 2025. Este programa llegó a ustedes gracias a Inversiones Los Ortegano, distribuidor exclusivo para Carabobo del excelente café gourmet Cerro del Santo, las afamadas servilletas de Luxes y la gran variedad de pitillos y removedores Todo Pet. Suerolito, solución de hidratación oral para toda la familia. Farma Oncológica, la farmacia que lo tiene todo. Avenida Prolongación Michelena Alfa Center, Valencia, Estado Carabobo. Todo Belleza Express, el sitio ideal para la mujer. Ofizumi 24/7, imprimimos tus sueños. Grupo de Luxes, las mejores servilletas en suavidad, absorción y rendimiento. Más blancas, más resistentes.